Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad. Queremos pasar a informarles sobre la situación de la pandemia del coronavirus en la región. En primer lugar, quiero aclarar una situación que en el día de ayer anduvo circulando por las redes sociales y que hablaba de un quiebre en el stock para realizar los exámenes de diagnóstico del COVID-19, precisamente los materiales para la detección del PCR. Al respecto, quiero señalar que en Magallanes actualmente no tenemos problemas para el análisis de las muestras del PCR en los laboratorios dependientes del Servicio de Salud Magallanes. Se encuentran todos provistos y no presentan quiebre de stock. Además, que existe un trabajo constante por parte del Servicio de Salud de monitorear los stocks disponibles e ir programando las compras de estos insumos a medida que vayan siendo requeridos. Eso quiero recalcarlo para tranquilidad de toda la comunidad magallánica. Como una nueva medida anunciada en el día de hoy por el ministro de Salud, doctor Jaime Mañalich, se ha instruido una cuarentena obligatoria para todas las personas mayores de 75 años que comenzará a regir el día viernes 15 a las 22 horas. También hay que recordarles que permanece vigente la medida de cuarentena para los mayores de 80 años. Así que con este anuncio se modifica y parte a partir de los 75 años. En este sentido, quiero reiterarles que es una situación, al igual que el uso de la mascarilla, de cumplimiento obligatorio y de quienes deben estar también en cuarentena, ya sea porque están diagnosticados como COVID positivo o fueron contagios cercanos a alguna persona que fue diagnosticada con esta enfermedad. Por lo tanto, todas esas personas también tienen que permanecer obligatoriamente en cuarentena. Y estas medidas van a ser y siguen siendo, ¿no es cierto?, fiscalizadas por la autoridad sanitaria, por las Fuerzas Armadas y de orden público. Así que recuerden que es una normativa que sigue vigente. Respecto de los permisos que hoy día se denominan salvoconductos para poder transitar después de las 22 horas en la noche hasta las 5 de la mañana, en el día de ayer se solicitaron un total de 60 de estos documentos, 4 fueron hechos por la comisaría virtual y 56 en forma presencial en la comisaría de Carabineros. También quiero manifestarle que en relación a los infractores al toque de queda, en el día de ayer hubo un total de 13 personas que incumplieron esta normativa. De ellos, 11 pertenecen a la ciudad de Punta Arenas, 1 a la ciudad de Puerto Natales y 1 a la ciudad de Porvenir. También, finalmente, quiero señalar que, como lo hemos informado en el día de ayer, se registró un aumento de los casos a nivel nacional, llegando a diagnosticarse 2.660 casos, que es una cifra preocupante. Y por ello, si bien en la región de Magallanes las cifras se han mantenido bajas, hay que tener estos datos siempre en mente como precaución. Por lo tanto, el llamado es al autocontrol, a prevenir, y si las personas no tienen la necesidad de salir, que se mantengan en sus casas, que se mantengan en una cuarentena autoimpuesta. Hemos visto largas filas en algunos centros comerciales, tratar de evitarlas, o en algunas oficinas públicas también. Así que la cuarentena está levantada, tenemos libre posibilidad de circular, por lo tanto, si hay muchas filas en un momento, bueno, regresar después, evitar todas estas aglomeraciones porque van tanto en beneficio de las mismas personas que están haciendo la fila como de su núcleo más cercano. Por lo tanto, quiero volver a reiterarle que nos quedemos en las casas, mantengamos la cuarentena y de nosotros depende que podamos salir cuanto antes de esta pandemia que nos está afectando. Muchas gracias y Magallanes, quédate en casa. No sé si Intendente, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Hay preocupación por parte de la ciudadanía por quizás algunos ingresos de personas de otras regiones a Magallanes que vengan por motivos laborales. ¿Se podría incrementar las medidas de seguridad o las fiscalizaciones en esa materia para que no ingresen contagios eventuales a la región? Bueno, las medidas de seguridad en la región, ¿no es cierto?, permanecen y han sido, como lo hemos dicho en días anteriores, aumentadas.
y hoy día para ingresar a la ciudad de Punta Arenas y a la región tienes que pasar por una aduana sanitaria, por un cordón sanitario, y todo eso está regido por normas y la autoridad sanitaria lo controla y son bastante estrictos. Todo el tiempo estamos escuchando de personas que son devueltas a sus lugares de origen porque no cumplen con los requisitos para poder ingresar a la región. En virtud de lo que señaló ayer el director del Servicio de Salud, que quizás en 8 días más se podría incrementar quizás el número de contagios, ustedes, a raíz de lo que le acabo de consultar, ¿podrían ustedes quizás incrementar o aumentar el número de fiscalizaciones o de personal presente en los puntos fronterizos donde se están realizando estos cordones? Yo te diría que todo eso se ha incrementado, pero yo quisiera interpretar que lo que dijo el director de salud ayer es una suposición que anda circulando en la ciudadanía, ¿no es cierto?, que por efecto de que se levantó el toque de queda y salió una gran cantidad de gente a la calle, vimos todas estas aglomeraciones en algunos centros comerciales, eso podría provocar algún contagio mayor, ¿no es cierto?, y que el número de personas que han sido contagiadas este último tiempo se viera incrementado. Por eso que él calculaba unos 8 días más, que podría ser cuando el virus podría estar ya manifestándose. Intendente, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas Quería tardes. saber, hoy día se evidenció que el módulo central de Zona Austral comenzó a funcionar bajo medidas de seguridad. Quería saber si usted estaba al tanto de esta situación, pensando principalmente en que había un acuerdo, digo un acuerdo entre comillas porque era más que nada voluntario de palabra, con el Ministerio de Economía al respecto, y la ciudadanía tampoco sabía de que esto iba a suceder hoy día. Sí, si bien, tal como tú lo dices, este era un acuerdo voluntario, nosotros en el día de hoy en la mañana en el Comité Operativo de Emergencias tratamos el tema, así que la autoridad sanitaria va a hacer las fiscalizaciones correspondientes para ver si esto se está haciendo bajo las normas de seguridad que corresponden. Intendente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Quería hacerle una consulta relacionada a la segunda ola de la enfermedad. Ya se está viendo hoy en la región metropolitana, la zona oriente, lo que está pasando principalmente en Las Condes. En ese aspecto, ¿cómo se están preparando para esta segunda ola sin cuarentena en estos días? Y donde se señala que en 8 días más a lo mejor podría haber un pic de enfermos, no solamente por el coronavirus, sino que también por otras enfermedades de la estación. Si se están preparando en ese aspecto y de qué manera. Bueno, es obvio que se nos viene el invierno encima, hay una gran cantidad de enfermedades respiratorias que todos los años aparecen y también van a aparecer ahora máximo con este problema que tenemos del coronavirus. El Servicio de Salud está manejando esa situación, tú sabes que el Hospital Regional, por ejemplo, fue modificado principalmente para la gente de COVID-19, y las otras clínicas están atendiendo los otros sectores. También se empezó, desde que se levantó la cuarentena, el tema de la vacunación a los niños menores, ¿no? Así que estamos trabajando en eso y mayores antecedentes te podrían dar la gente de salud. Una segunda pregunta sobre la situación de los funcionarios públicos, las oficinas que hoy están abiertas. ¿Tienen ustedes un catastro de cuántos son los funcionarios públicos que están trabajando en forma presencial? ¿Cuántos están trabajando en teletrabajo? ¿O son algunas inquietudes también que tiene hoy la ANEF? Sí, bueno, la ANEF ha sido bastante crítica desde que se anunció esta vuelta al trabajo. Nosotros estamos fiscalizando y viendo, solamente están yendo a trabajar en forma presencial los funcionarios en los servicios donde están contando con todos los elementos de protección personal que son los que se requieren. También hay un grupo de funcionarios que está alrededor de un 10, un 15% que caen dentro de este tipo de personas que tienen que cuidar a un adulto mayor, tienen un hijo que no está en clase y tienen que permanecer en forma en sus casas, ¿no es cierto? Y siguen trabajando en forma de teletrabajo. Lo último, una tercera y última pregunta, sobre la carta enviada por 14 centros de padres, señalando que hoy día no van a enviar a sus hijos de retorno a las escuelas. Sabemos que ya se ha hablado por parte de Minedu que se está trabajando en una fórmula de retorno presencial. Tal vez se habla ya del segundo semestre de este año. ¿De qué manera ustedes están enfocando este tema con el Ceremi, con la Corporación Municipal? ¿Han tenido la oportunidad de conversar con su secretario, con su jefe de educación, don Cristian Rebeco? ¿Han hablado con las escuelas particulares? Ellos sí están haciendo clases a través de internet, pero acá hay muchos niños, muchos jóvenes
que no tienen esa herramienta, especialmente en el área de educación municipalizada. ¿Han pensado tal vez de dotar de tablet, de computadores a estos estudiantes para hacer tal vez clases presenciales? Sí, bueno, a ver, en primer lugar, no tenemos una fecha, no hay una fecha establecida para el retorno a clases. Eso se está trabajando y tal como lo hemos dicho, el tema de esta pandemia es un tema que va evolucionando y va cambiando todos los días, así que en este caso el Ceremi de Educación en la región de Magallanes, él ha estado en contacto con los distintos colegios, con los directores de los establecimientos, con la corporación municipal, viendo cómo sería la situación en un posible retorno a clases, cómo se va a efectuar, cómo son las medidas de seguridad que hay que tomar, ¿no es cierto?, de prevención para no contagiarse. El gobierno y a través de la Seremía de Educación ha estado repartiendo notebooks a una gran cantidad de estudiantes. Se repartieron en Puerto Williams, en Porvenir. En el día de ayer se repartieron más de 200 en Natales. Hoy día o mañana comienza a repartirse acá en la ciudad de Punta Arenas, que son alrededor de 800. Entonces, el Ministerio ha estado tomando las precauciones justamente para poder colaborar con los alumnos que no tienen esta posibilidad de tener estos elementos para que tengan su educación. Pero una fecha fija, determinada para el inicio de clases todavía no está decidida. Por lo tanto, yo creo que hay mucho todavía que seguir trabajando y poniéndose de acuerdo y ver cómo vamos a enfrentar esta situación. Una última pregunta de mi parte. Quería saber, usted el día sábado, si mal no recuerdo, desglosó todo lo que correspondía a los recursos que había otorgado el CORE a través del gobierno regional. Hizo un desglose, un detalle correspondiente al 5% de emergencia. Yo quería saber, ¿esos dineros ya están entregados? Y segundo, respecto a medidas que ha estado tomando el gobierno como inyección económica, si ha tenido alguna conversación o algún planteamiento directo de poderse solicitar a lo mejor un ingreso mayor extra a nivel regional también para poder destinarlo en ayuda social y también continuar en ayuda de la salud. Sí, de esos dineros que yo desglosé el día sábado, hay alrededor de 700 millones y fracción que ya están entregados, que fue toda la ayuda que se hizo para la salud primaria de las municipalidades, que fueron los requerimientos que ellos hicieron. Como les decía, también los recursos que se transfirieron a FIDE 12 para el albergue que habilitaron en las instalaciones del Instituto Nacional del Deporte. Por otro lado, también hay dineros que se han ya traspasado a Cercotec, ¿cómo se llama? Sí, principalmente a Cercotec para dos programas que ellos tienen, que es uno que va en ayuda de los pescadores y otro en ayuda de los empresarios, que esos se están reestructurando y ya prontamente se va a poder empezar ya a hacer la entrega de esos beneficios. Los recursos del 5% del FNDR para ir en ayuda social principalmente, esos van a estar disponibles a partir de la próxima semana y ahí vamos a empezar a repartir todo lo que son las canastas familiares y también poder ir en otro tipo de ayuda como solventar medicamentos, pañales o alimentos especiales para adultos mayores. Disculpe, lo último, no sé si será verdad o no, y es bueno de repente clarificar. ¿Sería efectivo que habrían 6 palés con mascarillas en el aeropuerto, en una bodega, y que no se podría o no se estaría retirando porque nadie asume el costo de su pago? ¿Tiene antecedentes que habrían llegado 6 palés con una gran cantidad de mascarillas a la región? Desconozco quién es el destinatario de esos palés, no he sabido de eso. Perfecto. El tema de entrega de ayuda social, hablaba recién. ¿Quién la va a recibir? ¿Se tiene que postular? ¿De qué manera? No, eso a través del Registro Social de Hogares. El Departamento Social de la Intendencia ya está coordinado con las distintas municipalidades y las gobernaciones para ver quiénes son las personas. Eso le va a corresponder a parte del 60% del más bajo del Registro Social de Hogares. ¿Estamos? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Comenzaremos con el reporte diario de la situación del COVID-19 en nuestra región.
Bueno, primero que nada, lamentamos informar el fallecimiento ayer, en el día de ayer, aproximadamente a las 14 horas, en el Hospital Clínico de una persona de sexo masculino de 78 años, positivo a coronavirus, por supuesto, y con enfermedades asociadas. En estos momentos profundos de dolor y tristeza, enviamos, por supuesto, a la familia nuestras más sentidas condolencias. A la fecha, se han notificado entonces 16 personas fallecidas asociadas a coronavirus. Se agrega el caso de la semana pasada que no había sido subida, así que ya eso está corregido en el sistema Epivigila. Como hoy miércoles 13 de mayo, informamos que de acuerdo al sistema Epivigila, como todos los días del MinSal, tenemos 11 casos nuevos de coronavirus, todos de la ciudad de Punta Arenas, 9 corresponden a pacientes sintomáticos y 2 sin síntomas. También se corrigió también lo de los sintomáticos, como ustedes pueden haber visto. De esta forma, a la fecha, por lo tanto, tenemos 921 casos, 880 a Punta Arenas, 20 a Puerto Williams, 9 por Venir, 9 de Puerto Natales, 1 de Primavera y 2 de San Gregorio. Como siempre les decíamos, 480 personas de menores de 39 años, que corresponde al 52%, son las que mayormente tienen la positividad al coronavirus. Todo esto con corte, como ya les dije, a las 21 horas del día martes 12 de mayo. Por lo tanto, la tasa acumulada de Magallanes es de 516 por 100.000 habitantes. La letalidad tiene un 1,7 y la gravedad 1% de pacientes conectados a ventilación mecánica. La proyección es de 12 casos promedio diarios con tendencia a la baja. Se observa, como ustedes pueden ver, que por primera vez el índice de gravedad, es decir, pacientes activos en la UPC, es menor que el de la letalidad, que son los pacientes fallecidos, que pasa a ser un indicador pasivo. Lo que alienta, por supuesto, una razonable expectativa de evolución positiva en las próximas semanas. Eso no es para relajarse, es solamente para seguir cumpliendo con las medidas. En cuanto a materia de exámenes, tenemos 5.431 PCR con una positividad que también baja un poquito de 16,95, es decir, bajamos de los 17 que teníamos. En cuanto a hospitalizados, hay 36 pacientes que se encuentran en aislamiento, que son casos positivos y sospechosos a coronavirus. En la unidad de paciente crítico tenemos 12 pacientes y de ellos 9 con soporte respiratorio y, por supuesto, todos graves. Del total de pacientes hospitalizados en el hospital clínico, por lo tanto, el 31% de un total de 103 pacientes hospitalizados corresponde a COVID-19, 31%, ¿ya? Eso se los aclaro para que tengan claridad que hay un 53% de pacientes que están negativos, hospitalizados, que van por otras patologías o se ingresaron con alguna sospecha, pero ya están negativos, y hay un 16% de pacientes con sospecha. En cuanto a las fiscalizaciones que hacemos todos los días, ayer martes se realizaron 149 y 3 sumarios en la región. Por lo tanto, alcanzamos un total de 4.246 fiscalizaciones y llevamos ya 62 sumarios en total. En las diversas aduanas y cordones sanitarios, al 12 de mayo se han controlado casi 54.000 personas desde el inicio de estos dispositivos sanitarios en la región. Ayer tuvimos la oportunidad de visitar uno de estos puntos en el sector de Casas Viejas para observar cuál es el rol y las condiciones en las que están en la aduana los funcionarios, tanto de salud como los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden que están cumpliendo con esta labor. En general se veía bastante orden y sí harto tránsito de vehículos, pero todos los que habían, era una hora temprano, con sus salvoconductos como corresponde, no vimos ninguna alteración, digamos, en cuanto a la formalidad. A pesar de que estos últimos días hemos presentado menos de 14 casos nuevos diarios en la región, no tenemos que confiarnos. Como comunidad debemos entender que las medidas de prevención deben mantenerse, independiente de los casos que se informen diariamente, porque es la única forma de que estas cifras se mantengan. No nos vamos a cansar de repetir la importancia de adoptar las medidas que son siempre las mismas: lavado de manos, aislamiento, distanciamiento social, el uso de las mascarillas.
Es la única forma de transitar en conjunto por esta pandemia sin que tengamos mayor circulación viral. Como ustedes ya lo dijo el intendente, escucharon también al ministro que los adultos mayores entonces que tienen que quedarse en la casa obligatoriamente son los menores de 75 años, mayores de 75 años y no de 80 solamente, que es la restricción que tenían. Ustedes hemos visto además que se están empezando a ofrecer mucha sanitización a las empresas, a los hogares incluso. Y una recomendación de la autoridad sanitaria es que ninguna empresa sin autorización sanitaria puede realizar una sanitización. Y además, todos los productos que usen estas empresas de sanitización tienen que tener un rol en la parte de atrás, todos los productos que es la inscripción en el ISP, que son productos realmente certificados. Ya, eso es para evitar todo tipo de intoxicaciones y riesgos en la salud de la comunidad. Cualquier cosa que necesiten para la gente que quiera poner empresas certificadas o para la gente que quiera utilizar estas empresas, pueden consultar en la página web de la Seremi, que dice trámites.das12. Ahí está, con esa pueden consultar esto. Además, en cuanto a la campaña de la vacunación, ustedes saben que ya comenzamos la vacunación, todavía estamos con los jardines. Mañana seguimos, pero este jueves además, es decir, mañana, se empieza a vacunar a los alumnos de los establecimientos de la Escuela 18 de Septiembre, de la Escuela Manuel Bulnes y el Liceo Contardi. Todos en su propio establecimiento a contar de las 9 horas, y la Escuela Hernández Magallanes se vacuna en el Colegio Miguel de Cervantes, y en el SECOP Río Seco se realizará la vacunación en las escuelas de Río Seco y la Escuela Barranco Amarillo. La escuela G26, Sarmiento de Gamboa, kilómetro 5 sur, Río de los Ciervos, será vacunada en el mismo colegio, además. Todo esto se los vamos a dar por escrito para que nos ayuden a que la gente, por supuesto, quede informada, ¿ya? De esta forma, la otra semana se vacunarán todos los alumnos y alumnas de otros establecimientos y que, por supuesto, ya se lo hemos dicho, va a ser informado y coordinado oportunamente. Recordar además que las vacunas son para los estudiantes de todos los establecimientos, ya sea públicos, privados, subvencionados, educacionales de toda la región y de todo el país, por supuesto. Por supuesto, para la vacunación y para asegurarse que en la aglomeración no haya gente ni contacto estrecho, ni COVID positivo y que se cumplan con las medidas sanitarias de distanciamiento social, de uso de mascarilla, tendremos el apoyo de Carabineros y Fuerzas Armadas en todos los establecimientos de colegios y de salud. Y por supuesto, en forma paralela vamos a continuar vacunando a los chicos en el SIJUM, es decir, con los párvulos continuaremos. Ricardo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Seremi. Quería consultarle, en las últimas horas nos han llegado algunos testimonios de personas que tienen COVID, que están cumpliendo con una cuarentena estricta en sus respectivos domicilios, ¿ya? Y ellos, digámoslo así, están como preocupados porque han recibido poca visita por parte de quienes hacen estas visitas periódicas a la casa. ¿Me podría usted más o menos explicar cómo funcionan los protocolos de visitas a estas personas? Y lo otro es también si es que estas se programan, se agendan, o hay un libre visita por parte de ustedes al domicilio. A ver, yo creo que hay una confusión. Nosotros no hacemos visitas a los pacientes con COVID. Lo que hacemos es fiscalización para que cumplan con la medida de aislamiento. Eso es lo que se hace en compañía, y el que no esté se pasa a sumario inmediatamente, se levanta un sumario. Las visitas, yo creo que a personas de alto riesgo que tienen algún problema, lo hace el Servicio de Salud a través de la atención primaria o el llamado telefónico, pero nosotros, para ser honesta, nosotros no hacemos visitas a domicilio, solamente es verificación en domicilio del COVID positivo o contacto estrecho. ¿Y usted sabe en su rol, de primera autoridad de salud, qué es lo que pasa con estas personas en caso de sentir algún malestar? ¿Con quién tienen que comunicarse? Existe teléfonos, ¿ya?, que están publicados donde las personas pueden llamar, y principalmente quienes contestan es la Dirección de Servicios de Salud, que tiene un equipo de gente que está trabajando y ellos son quien los orienta. Si están inscritos en un CEFAM, también tienen la oportunidad de llamar a su CEFAM
para que los guíen. Y en el caso de ya mayor urgencia, ustedes saben que tienen que llamar al SAMU y acudir al servicio de urgencia. Entonces, ¿cuál sería el control médico que reciben estas personas? Es que las personas COVID positivo que no tienen mayor sintomatología y que pasa a ser como un resfrío, no tienen control médico, porque si no, yo no sé, sería imposible. No hay control médico, solamente si esas personas tienen alguna sintomatología extra que se empiece a agravar, ellos consultan en el servicio de urgencia para ver qué pasó con esta patología. Pero la mayoría de la gente de riesgo que tiene alguna alteración están hospitalizadas. El resto cumplen su cuarentena sin mayor alteración clínica. Hola, Seremi, quería Hola, consultarle acerca de la situación del LEAM. Usted hace algunos días anunció que se habían realizado exámenes. ¿Se tienen esos resultados? Cuéntenos un poco acerca de eso. Gracias. A ver, en el ELIAM se tomó a todos los residentes y a 13 funcionarios. De los 13 funcionarios a los que se les tomó, ya les dije el día antes de ayer, creo, 2 salieron positivos y se hizo todo lo que significa la investigación y el contacto con la gente contagiada. En cuanto a los residentes, no tenemos hasta el minuto ningún paciente residente positivo. Estarían el 99% todos negativos los pacientes del ELIAM. Ese es el reporte que tenemos hasta ahora. Seremi, quería consultarle, usted mencionó de una persona fallecida más, quizás podría un poco detallar de qué edad, a qué hora se produjo esto, más o menos, para tener exclusión. A ver, el paciente que falleció ayer en la tarde, aproximadamente a las 14 horas, 78 años, es de sexo masculino, con enfermedades asociadas a, bueno, de la edad también, y no las puedo decir porque para proteger al paciente, pero era un paciente ya previamente enfermo. ¿Cuánto tiempo permanecía hospitalizada esta persona? Tengo entendido que estaba desde el 26 hospitalizado, pero no me sé a ciencia cierta la fecha. Seremi, ¿cómo está? Buenos días. Tengo varias preguntitas. Primero, si usted tiene a lo mejor un porcentaje de la población que entraría en cuarentena obligatoria, ahora según lo indicado por el Ministerio de Salud, de disminuir la edad de 75 años hacia arriba, si tiene más o menos como la idea de cuánta población más ingresaría. O sea, piensa tú que nosotros tenemos una gran cantidad de población de adulto mayor, ¿ya? Tenemos hartos, por lo tanto, si tú calculas que tenemos alrededor de 18-19% de adultos mayores, incluso más, sobre 80, aumentale un 5% más de gente que se tendría que quedar en sus hogares. Pero eso es sacando un cálculo muy, porque no tengo la cifra. Perfecto. Lo otro, respecto también a la información que se emanó desde Santiago del tema de la UNACOM, que estaba suspendido para el ingreso de nuevos médicos. Yo quería saber acá en la región si usted tiene el dato de si hay médicos que se han jubilado del servicio de salud, de atención de salud, que hayan postulado también para retornar a sus funciones como medida de ayuda también para paliar a los doctores. Que son dos cosas. A la contratación, finalmente. Son dos cosas. Una cosa es el EUNACOM, que es el examen que se necesita para trabajar en el servicio público y que se autoriza mediante unos artículos especiales en lugares donde no hay especialistas, donde no tenemos la capacidad de traer más médicos, y eso se hace con todo un estudio en la Seremi. Eso es una cosa que es principalmente para nosotros, para médicos extranjeros, ¿ya? Y en cuanto a los artículos 44, que son la gente que ya ha jubilado el hospital y que dejó de hacer turno, yo no tengo información que hayan llegado gente jubilada a trabajar al hospital en relación a médicos. Sé que hay gente que ya ha pasado la edad de jubilación, pero no han hecho su proceso de jubilación, porque no tienen la obligación de hacerlo tampoco por ley. Reformulo entonces, si ya se han presentado casos de médicos extranjeros que hayan solicitado trabajar. Sí, hay bastantes médicos extranjeros que han presentado, pero acuérdense que a partir de la alerta de la emergencia sanitaria ya se faculta mediante un artículo a los servicios de salud que ellos pueden contratar a estas personas sin que la Seremi tenga que darles la autorización como se hace normalmente. Así que hay bastante. Ya, lo siguiente es que ya el intendente algo había adelantado que corresponde a los kits de PCR, que acá, entre comillas, se podría decir que está asegurado. ¿Hay alguna cifra aproximada de cuánto stock hay y para también darle la tranquilidad a la ciudadanía? A ver, ¿qué les puedo decir? Una cifra así exacta de kits que están en Santiago esperando poder llegar acá.
no tengo claridad cuántos habrán acá, pero no tenemos quiebre de stock nosotros en el sistema público, ¿ya? Nosotros tenemos suficiente y tenemos alrededor de 5.000 kits que están en Santiago en espera de tener un vuelo para traerlo, pero tenemos suficiente stock, aquí no debería haber problemas de quiebre en el sector público. Perfecto. Y la última que corresponde a esta actualización de los datos de los fallecidos. Ingresó la persona del lunes de la semana pasada. Exacto. Usted cuando comentó este caso, que era bastante extraño, que estaba en análisis, yo quería saber si puede entregar alguna información respecto al análisis, atendiendo, por supuesto, el tema de la privacidad de los... Sí, por supuesto, es que el análisis se hizo en relación al decreto que creo que es el 1388, que es el último que salió, en donde habla muertes relacionadas a COVID, no necesaria muerte por COVID, sino que relacionada a COVID. Ese fue el análisis que se hizo y como era una enfermedad previa, pero además tenía COVID, se relacionó y por eso se subió. Ese fue el análisis que se realizó. Y ahora sí, por último, es saber si se han presentado casos de fallecidos por COVID o a causa de COVID acá en la región, pero a través de sus hogares particulares, como se ha evidenciado en otras regiones del país. No, lo que nosotros tenemos en estos últimos días, han habido fallecidos, pero todos ingresan como sospecha, pero la verdad han sido negativos. No hemos tenido muerte en domicilio por COVID positivo en estos 2 o 3 últimos días que han sido nada. Creo que hubo uno COVID positivo, ¿ya? Pero nada más. Se me quería, no ser majadero, pero preguntarle con respecto a lo mismo que le preguntó Marcelo, que tiene relación con esta persona que no habían mencionado del lunes pasado. Sí. Usted recién explicó un poco más o menos cuál era el criterio, pero ¿por qué se demoró tanto ese análisis? ¿Por qué hay esa demora entre Santiago y acá para poder entender si la persona Lo que es o pasa, Ricardo, es que los criterios, no los criterios, sino que la forma de ir ordenando la información para poder tener una claridad del comportamiento de este virus realmente ha ido provocando estos cambios en los criterios. Más que nada han sido criterios que se han ido cambiando, ya de los que son sospechas, de los que son positivos, pero por accidente están positivos, y la verdad es que tenían esta otra enfermedad que era mucho más importante que causa la muerte que el COVID. Son cosas de criterios totalmente clínicos más complicados. Yo creo que eso es lo que ha primado. Hola, José. ¿Cómo está, Seremi? Un gusto saludarla. También varias consultas. La primera, usted ya habló sobre el tema de los PCR en el sector público. ¿Qué pasa en el sector privado en Magallanes? ¿Tiene antecedentes si ahí también hay quiebre de stock? O sea, lo que pasa es que nosotros aquí en Magallanes no tenemos laboratorios privados que estén haciendo PCR. Los PCR se envían a laboratorios privados fuera del país, perdón, fuera de la región. Ya. Y esos, por lo que se dijo ayer, tendrían quiebre de stock. ¿Y por qué? Principalmente porque la mayoría de los laboratorios privados le compran a un proveedor específico prácticamente, no hay mucha variedad en los proveedores, y ese proveedor tuvo quiebre de stock. Pero la persona que quieran hacerse hoy día, por ejemplo, el examen en forma privada, se van a ver tal vez complicados en la fecha de poder realizarse. En el examen, pero a ver, pero hay que ver realmente porque estas condiciones del quiebre del stock privado se dio en Santiago. Sí. Yo no sé específicamente si aquí en Magallanes algunos de los laboratorios privados que lo hacen tengan problemas con el quiebre de stock con su laboratorio en convenio, digamos. Correcto. Hace algunos días ya que se viene hablando del tema de los consultorios, poder capacitar personal, llevarlo usted rápido, tal vez en principio, a estos recintos. ¿En qué va eso? ¿Se ha avanzado? ¿Hay alguna información? A ver, el testear, sabemos que hay que testear, hay que tomar hartos PCR, pero todos tienen que cumplir ya con criterios, y son criterios de calidad principalmente en la toma de muestras, el análisis de los exámenes. Yo creo que con la capacidad que tenemos actualmente, ya para poder realizar exámenes, estamos siendo suficientes. Entonces, tenemos que esperar que esta gente se certifique, se capacite como corresponde para poder y ver realmente el estudio completo de si es necesario pasar un poco de testeo a la APS. No es llegar y hacerlo, yo creo que esto tiene que ser con números. Hasta el minuto se están tomando en los lugares, se están enviando y estamos siendo capaces de hacerlo. ¿Tiene antecedentes de médicos que hoy estén en cuarentena? Ya nosotros conocimos de un caso, y si hay doctores que estén internados, ya sea grave o leve o de mediana gravedad en el hospital, ¿tiene cifras? Es que esa pregunta es muy específica, José, en cuanto al
Me está hablando de un título y yo te dijera, por ejemplo, 5 médicos, estaría faltando completamente a... Ya, pero 6 médicos en cuarentena. No, no hay 6 médicos en cuarentena, hay personal de salud en cuarentena. Y eso es lo que yo te puedo decir para velar por la identidad de la gente. Personal de salud en cuarentena y personal de salud con COVID positivo. Lo último, y volviendo un poco a la pregunta de Ricardo en torno a la situación de las personas que hoy están en sus casas con cuarentena y que dicen que no me han ido a visitar, que no me han dado una garantía para salir a la calle. Eso también deja al descubierto que la gente hoy tiene temor, tiene miedo, principalmente la que ha pasado por esta enfermedad. ¿Está trabajando en la salud mental? ¿De qué manera va a haber un plan para ayudar justamente a las personas que han tenido el COVID-19, que hoy tienen temor de salir a las calles porque ellos piensan que tienen que tener un carnet o algo para poder salir, para no contagiar a los demás? ¿Han pensado en eso? Sí, sí se ha pensado. ¿Y qué se está haciendo? Se ha trabajado. Eso está radicado en el Servicio de Salud. Tienen un grupo de personas, donde está también el doctor Vukovic, que trabajan por teléfono con la gente, la llaman, están pendientes. Hay casos que son más complicados y esos se atiende por un asistente social que hay y una psicóloga que hay en la dirección de servicio y se están dando las orientaciones. Ahora, es claro que no ha llegado al 100% de la gente que tiene temor y ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos más en la parte comunicacional de cómo podemos llegar a esa gente. Eso es efectivo. O sea, la gente que, por ejemplo, ha cumplido la cuarentena y que le dan un certificado laboral puede salir tranquilamente de su hogar porque ya están prácticamente... A ver, la gente que recuperados. está hospitalizada, ustedes saben que en algún minuto... La otra gente que terminó su cuarentena, ya, y puede ir a trabajar, yo se los decía el otro día, puede acudir normalmente a su trabajo. Muchas gracias.